Buenos días, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Fíjense que quisiera comentarles un asunto que platicaba ayer. Eh, Estoy impartiendo un curso a un excelente despacho ahí en Ciudad de México. Y dentro de las pláticas que teníamos salió un tema que no estaba contemplado en realidad como parte del curso, pero lo planteó una muy buena abogada de ese despacho y nos tuvo en el debate buen tiempo y quise plantearlo aquí porque es interesante y a veces nos cambia el paradigma sobre algunas cuestiones técnicas. Miren, se trata básicamente, generalmente, cuando se da el caso de que tienes la oportunidad de llegar a una salida alterna, ya sea una suspensión condicional de proceso o ya sea un acuerdo reparatorio, bueno, generalmente creemos, y normalmente es así, de que la salida alterna idónea es el acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Bueno, pues por razones sencillas. Primero que nada, porque el acuerdo reparatorio no te impone condiciones, como te las impone el 195 de la suspensión condicional. Puede ser de cumplimiento inmediato, se extingue la acción penal inmediatamente y demás, ¿no? Y además no te pone el candado de la fracción tercera del 192 en cuanto a la suspensión, en cuanto a que no puedes realizar otro si no han transcurrido 2 años desde que cumpliste o 5 años desde que incumpliste. Bueno, pues hasta ahí no tiene ciencia, ¿no? Y antes de continuar, déjenme decirle, no nos vamos a poner de acuerdo, no estoy diciendo que tengo la razón, la mejor decisión es la suya, el mejor criterio de opinión es el suyo, yo únicamente estoy dejando una idea sobre la mesa y pues ahí cada quien toma lo que considere. Yo le decía a esta persona ayer, bueno, a estos abogados, que normalmente uno siempre recomienda, porque hay supuestos en los cuales no cabe la suspensión condicional, pero cabe el acuerdo, o viceversa, cabe el acuerdo pero no la suspensión condicional. Entonces, pero hay ocasiones en las cuales caben los dos, se puede llevar a través de las dos vías. Incluso hay abogados que piden, sobre todo cuando son asesores jurídicos, piden de que no sea un acuerdo, sino que sea una suspensión para efectos de que dé vigilancia a un plazo, que haya condiciones y todo lo que ustedes ya saben. Y pues sí, yo hasta ayer, debo reconocer, pues no le veía mayor ciencia a esto. Pero resulta que hay un pequeño detalle en los acuerdos reparatorios, en su redacción, y que vienen a crear una especie de duda en cuanto a que si es bajo ciertos parámetros, bajo ciertos supuestos, pueda ser más conveniente, aunque suene absurdo, llevar una suspensión condicional, tú como abogado del imputado pedir que sea una suspensión condicional en vez de que sea un acuerdo reparatorio. Así, bueno, pero ¿por qué? Por una razón muy sencilla, insisto, no nos vamos a poner de acuerdo, va a haber tantas opiniones como personas que vean este video. Si alguien está de acuerdo conmigo, qué bueno, y si no, pues yo le agradecería que pues nos explicara sus comentarios, su punto de vista. Decía Confucio que cuando uno enseña, dos aprenden. Va. En las dos figuras, tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional, eso yo creo que no está en duda de nadie. Ambas extinguen la acción penal, ¿no? Me permito tomar unas notas para hacer lo más breve posible y no enredarnos, que por si está enredoso esto. El artículo 186 menciona, bueno, que una vez, entre otras cosas, que una vez aprobado y cumplido dicho acuerdo reparatorio, se da por extinta la acción penal. Pues sí, ¿no? Eso no hay mayor duda. Y luego en el 187 te da cuando son procedentes, ¿no? Y ya te dice, ¿no? Por los delitos que son por querella,
aunque al final me quedé con una duda, desconozco si en alguna legislación en México hay alguna situación al respecto, porque dice delitos cometidos por querella y da después de por requisito equivalente, pero al final dice o que admiten perdón, cuando se supone que lo normal es que la querella admite el perdón, pero debe haber algún estado en el cual no sea necesariamente así, y por algo lo previeron o por error legislativo, una vez más, fracción segunda, delitos culposos, etcétera. Pero fíjense bien, en lo que llama la atención, ayer que platicaba con este despacho ahí en el curso, les salió el tema y les decía, si se fijan, en el 199, en el último párrafo, en tratándose de la suspensión condicional de proceso, te lo dice muy claro, que si se cumple la suspensión condicional de proceso, no solo se extingue la acción penal, sino que de oficio o a petición de parte, el juez decretará el sobreseimiento de la causa en la suspensión condicional. Y en el acuerdo reparatorio no te lo da esa opción. En el acuerdo reparatorio, de manera curiosa, no te lo menciona así tal cual. Dice el 189 nada más. El juez decretará la extinción de la acción penal una vez cumplido el acuerdo reparatorio. ¿Sí? Coma, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Bueno, cualquiera o todo el mundo puede decir, bueno, eso haciendo las veces de sentencia ejecutoriada, pues yo quiero entender que es una sentencia absolutoria. Pues así de fácil, ¿no? Porque si se extingue, pues inmediatamente o automáticamente viene el sobreseimiento. Yo soy de los que creen que no es así. No necesariamente una extinción te lleva a un sobreseimiento. Ahorita vamos para allá. A quienes no les gusten las cuestiones técnicas o rebuscado, la filosofía del derecho o las interpretaciones, pues bueno, se van a aburrir con este video. Mejor continúen con otro video, porque aquí sí nos estamos pegando una enredada. Resulta que me decía esta abogada, bueno, pero es que yo quiero entender que esa sentencia ejecutoriada, que si no dice de manera absolutoria o condenatoria, pero debe entenderse como una sentencia absolutoria. Y yo dije, bueno, pues se supone que sí porque la extinguió, pero vámonos por orden para que vea por dónde vienen las dudas. Por ejemplo, en el caso de un acuerdo reparatorio, en lo que se trata de la fracción segunda del 187, cuando menciona que son procedentes los acuerdos reparatorios cuando se realizan delitos culposos. Bueno, como culposos entendemos muchos de ellos, pero hay algunos que por lo menos me hacen dudar a qué se refiere o si realmente será necesariamente con una sentencia absolutoria. Yo les pido a todos aquellos que se centran mucho en el código y en el código y en el código, es que el código dice esto y así debe ser, el código dice esto. No, o sea, no seamos codigueros, veamos el derecho de una manera amplia, desde la profundidad del derecho, de la exégesis del derecho, de la partitura, la teología del derecho, desde el derecho general, desde otras partes. Recordemos que el derecho penal simplemente tiene 14 formas de interpretación. Ayer uno de los abogados me decía, bueno, es que yo desde una interpretación sistemática, armónica, yo considero que eso quiso decir el legislador. Digo, puede ser que sí, pero yo le pregunto, ¿usted cree que todos los jueces de este país entenderán eso de sentencia ejecutoriada como una sentencia absolutoria? Voy a un ejemplo. En el caso de un desafortunado y triste hecho de tránsito tipo choque que ocasiona la muerte de alguna persona y que, pues bueno, está el video, están los testigos, incluso en la audiencia inicial, al ser vinculado, pues bueno,
admite su responsabilidad sin tener que hacerlo necesariamente, pero pues por espontaneidad, por honorabilidad, dice, bueno, pues sí, lamento haber causado esto, no me fijé, no vi el coche, no sé qué pasó, y estoy dispuesto a cubrir la reparación del daño y demás. Resulta que después se realiza el acuerdo reparatorio. Que el acuerdo reparatorio, hago un paréntesis, se puede hacer inmediatamente después de formular la imputación de conformidad con el artículo 211 en ese estadio procesal. No tiene necesariamente que pasar por vinculación, pero ese es otro cantar. Suponiendo fue vinculado y ya después en la etapa intermedia desea llegar a un acuerdo reparatorio, por en cuanto es homicidio culposo por hechos de tránsito tipo choque. Ok, llega y se le imponen ahí los 5,000 días de reparación, gastos funerarios y demás. Como ya cumplió el acuerdo, se tiene que dictar de conformidad con el artículo en comento del 189, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. O sea que alguien puede causar un hecho de tránsito que implique la vida, le perdió la vida a alguien, llega a un acuerdo reparatorio, paga y ya se le dicta una sentencia absolutoria. O sea, así funciona esto, el derecho, así se supone que es lo correcto eso. Yo tengo mis dudas, yo creo que no puede ser así. Cuando hay tantos elementos, cuando hay incluso, insisto, de manera espontánea ante el juez, con su abogado presente, y como ya hemos visto en otros casos en el país, se disculpa de los hechos y acepta su responsabilidad, voluntariamente, no porque haya sido forzado a ello, y paga, y ya con pagar un delito de homicidio culposo por hecho de tránsito, se le dicta una sentencia absolutoria. Yo creo que no. A mí me hace mucho ruido eso y no creo que sea lo correcto en el espíritu del derecho mexicano. Pero ahí se los dejo a su consideración. Ahora bien, en tratándose de suspensión condicional de proceso, fíjense que allí viene un texto que es lo que trajo a colación todo el debate. El 199 de la suspensión condicional de proceso te dice: cuando las condiciones establecidas por el juez se cumplan, se extinguirá la acción penal, también igual que en el acuerdo. Pero dice, para lo cual el juez decretará de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Ahí sí, en la suspensión condicional, sí no deja interpretación como en el acuerdo reparatorio. Ahí sí te dice, una vez cumplido, se decretará el sobreseimiento. Y alguien dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia si en los dos casos se extinguió la acción penal? Y en uno, si bien es cierto que en el acuerdo, que mi interpretación literal, sistemática, armónica y todo lo demás, quiere decir que incluso en algunos códigos comentados y en alguna doctrina te dice de que tiene que ser sentencia absolutoria, que yo no creo que sea así, pero en cada quien, no proteges tú como abogado a tu representado al 100%, porque tienes que esperar a ver de qué manera interpreta el juez el cumplimiento de ese acuerdo, si lo dictas como sobreseimiento. Van a decir, bueno, ¿por qué importancia tiene el sobreseimiento? Fíjense bien. El artículo 328 del Código Nacional, aquí donde está el punto importante, el hilo fino, el 328 te dice que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria. Es decir, si tú llevas una suspensión condicional de proceso y en esa suspensión condicional de proceso tú cumples con el plazo que se te dio, con la reparación del daño, con las condiciones y demás, al final no solo se extingue, sino que por ley literal dice que se te deberá dictar el sobreseimiento, es decir, una sentencia absolutoria. Que para en un futuro que te digan, oye, tú fuiste procesado por este asunto, sí, pero llegué a una suspensión condicional y se dictó un sobreseimiento, entonces se me dio efectos de sentencia absolutoria.
Y en un acuerdo reparatorio, como nada más dice sentencia ejecutoriada, pero no te dice de qué tipo, que se sobreentiende que puede ser o que debe ser sentencia absolutoria, pero literalmente no lo dice, lo deja a interpretación. Y yo creo que si tú tienes a un cliente que está dispuesto a cumplir las reglas, las condiciones del 195, bajo ciertos parámetros, vale la pena decirle, no, mejor no te vayas a un acuerdo. Y cabe la suspensión, vamos a la suspensión, para que al final puedas llegar a un sobreseimiento, porque te lo dice literal, no lo deja a criterio del juez, y ya con eso te dan efectos de sentencia absolutoria. Y alguien puede decir, bueno, pero es que es lo mismo la extinción y el sobreseimiento. No, por supuesto que no son lo mismo. Que la mayor parte de las veces la extinción produce el sobreseimiento también, y en algunos casos al revés. Pero fíjense bien, aquí es donde empieza, ya me extendí mucho, me imagino que muchos ya no les interesó, pero bueno, tengo que terminar la idea. Con uno que le interesa, con eso me voy por servido. El 327 habla sobre el sobreseimiento del Código Nacional. Dice, fracción sexta, se extingue la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Y uno de los motivos establecidos es el cumplimiento de salida alterna. Sí. Pero resulta que si te vas al 485, en las causas de extinción de la acción penal, es cierto que la fracción décima te dice que cuando se cumple una salida alterna, se extingue la causa. Pero fíjense bien, para no enredarnos más ni perdernos aquí con esto. No todas las causas de extinción dan lugar a sobreseimiento. Y se los voy a comprobar. El 485 del Código Nacional te dice la fracción primera. Algunas de las causas de extinción de la fracción primera son el cumplimiento de una pena. Entonces, si cumplió una pena, pues no es, o sea, en un centro penitenciario o aún con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues obviamente que no se puede aplicar el sobreseimiento, porque no le puede causar efecto de sentencia absolutoria cuando ya pagó su condena en prisión. Fracción cuarta, cuando hay un perdón de la parte ofendida. Si hay un perdón de la parte ofendida, aunque no es 100% así e indispensable, pero si hay un perdón es porque el hecho se cometió, pero se fue por la vía del perdón. La fracción quinta, el indulto, pues bueno, es que si fue indultado es que ya estaba sentenciado, pues. La amnistía, pues menos. La fracción octava, por la supresión del tipo penal. En este caso no se te puede quitar una sentencia absolutoria porque no fue por un asunto de reconocimiento de inocencia o de cumplimiento, sino porque se suprimió el tipo penal. Y la fracción novena tampoco te permite que sea un sobreseimiento, porque menciona que una causa de extinción es la existencia de sentencia anterior por los mismos hechos. Entonces, no todas las causas que se extinguen dan lugar a sobreseimiento. Entonces, concluyendo, y el punto en resumen aquí está, abogados, tienen un supuesto en el cual su cliente, su representado, puede llegar a cualquiera de las dos, al acuerdo reparatorio o a la suspensión condicional de proceso. Si ustedes conocen el criterio del juez, es un juez garantista, estudioso y demás, bueno, pues el acuerdo reparatorio al final de cuentas extingue y se entenderá que hay una sentencia ejecutoriada, como dice, pero esa sentencia se entenderá como absolutoria. Pero si no lo quieren arriesgar y si no conocen el criterio del juez y cabe la suspensión condicional, mejor pidan la suspensión condicional, porque si la cumple le va a garantizar que se va a sobreseer esa causa y que al final su asunto lo va a sacar con una sentencia absolutoria. No es un asunto fácil, no es un asunto de ponernos de acuerdo, no es un asunto que se pueda tratar tan fácil así como en 20 minutos. Ayer estuvimos como 2 horas, la clase de ayer era sobre la audiencia del 258, el control judicial, el 111, sobre la restitución de las cosas al Estado que guardaban, y sobre el 138, providencias precautorias, pero ni siquiera pudimos entrar porque se puso bien interesante aquí el debate y al final nos pusimos de acuerdo y de eso se trata.
Yo cuando empecé estas pequeñas charlas, yo les decía, esto nos va a servir para una de las tres cosas. Número uno, para decir, no, este expositor no está bien, no es correcto lo que él dice. Te sirve porque reafirmas tu dicho. Número dos, dices, bueno, tiene razón en unas cosas y en otras no. Te sirve porque creas un conocimiento híbrido. Y tercero, te sirve porque dices, bueno, tiene razón el tipo este, es por ahí, cambio de paradigma y lo intento por allí. Pero de que nos sirve para la academia, aunque sea para ponerlo en la mesa de discusión, bienvenido. E insisto, la mejor opinión es la suya. Que tenga buenos días.